Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, me sorprendió dando los buenos días de esta segunda semana del mes de septiembre, el mes número 9, y nos faltan pocos meses para llegar al jolgorio que vamos a tener el próximo año. De usted no sabe por dónde va a cruzar, no sabe la sorpresa que va a tener cuando esté transitando en una de las grandes urbes que tenemos aquí en República Dominicana. No sabemos este movimiento durante ese proceso de cada 4 años, en donde aparece en la prensa, en el Diario Libre, Alianza PLD-PRD terminará con 42 años de antagonismo. Yo lo pongo entre paréntesis, porque el creador de esos dos partidos fue una misma persona. El profesor Juan Bosch fue quien creó al PRD y creó al PLD, ahí está en pantalla. Esta noticia, ¿verdad?, de la repartición que se están haciendo, se van a hacer entre estos partidos, es ya casi aceptado por la población como un elemento bueno y válido dentro de lo que es la denominación política de nuestro país. Otra información también en primera plana es la que aparece de que por denuncia del profesor Manuel Núñez, y desde el año 2006 no solamente Manuel Núñez estuvo denunciando este texto, sino que muchos intelectuales del país estuvieron reclamando que realmente se hiciera una modificación. Sobre el entendido, por ejemplo, aquí se han contratado a expertos extranjeros para la creación de estos libros de texto nuestros, y son de las cosas que uno no se puede explicar. Existiendo personas con amplias capacidades en República Dominicana, nosotros regularmente queremos contratar a extranjeros porque entendemos que nuestra intelectualidad, que dicho sea de paso no se conoce, puesto que aquí no hay una política de presentación de nuestros intelectuales, de las personas que producen ideas, que dan ideas con relación al diario vivir o con relación a lo que es básicamente la educación. Cuando nosotros indagamos, por ejemplo, quienes tienen las principales editoras del país, siempre concluimos que son extranjeros. Entonces, seguimos en el mismo círculo vicioso desde hace muchos años que nosotros no podemos lamentablemente salir. Muchas noticias en esta semana, no quisiéramos nosotros necesariamente embargarlo sobre las noticias que aparecen. Una noticia alentadora, sí, esa debemos darla, en el mundo deportivo, es que David Ortiz pega su jonrón 497, 3 jonrones de colocar en la historia del principal deporte norteamericano, que es el béisbol, el más masivo, el que juegan más los norteamericanos, y que nosotros, junto con otros países de aquí, de las Antillas mayores y algunas menores también, adoptamos como el deporte nacional. Ojalá que pueda seguir la producción de David Ortiz. Leí en una parte del periódico también que se lesionó, espero que sea leve y que realmente pueda cumplir y entrar en ese momento histórico de lo que es el béisbol norteamericano, conectando esos 3 próximos jonrones para tener también la amplitud de un dominicano haciendo historia
en la potencia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, y no los americanos como regularmente nosotros decimos, porque el continente es que se llama América, y América está dividida en varias partes. A veces yo regularmente insisto en hacer la aclaración, puesto que cada vez que nosotros aquí vemos un blanco, decimos americano. Nosotros somos americanos, solo que somos antillanos, estamos colocados en esta parte del continente. Otras noticias que aparecen en la prensa es que la Junta Central Electoral conoce hoy la solicitud de partidos y movimientos. Recuerden ustedes que, como empezaba mi comentario, estamos en esos aprestos de repartir todo el dinero suyo a cientos de personas que pretenden dirigir el país. Así que este es el despertar de esta mañana con relación a estas noticias que aparecen en los periódicos gratuitos que nos llegan en la mañana. Buenos días, doctora Mauri García, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Buenos días, Eladio Hernández. Buenos días a todos nuestros queridos Permíteme facilitarte audiencia el que agua. nos sigue día a día. Cada mañana, en su programa, Hablan los Doctores, una propuesta que analiza temas del palpitar nacional, todo lo relativo a lo que pasa en la República Dominicana y en el mundo, y cómo no, lo que tiene que ver con el tema salud de los dominicanos y también aspectos ligados a la salud a nivel mundial. Fíjate, Eladio, vemos con mucha preocupación el hecho de que las muertes por dengue siguen aumentando. Y yo pienso que es obligatorio, es mandatorio que nosotros que hemos estado conversando sobre el tema de la atención primaria, sobre la prevención, sobre la promoción de la salud, estos temas cada día, si usted nos sigue, recordará que cada día lo hacemos, lo puntualizamos, lo señalamos, porque es imposible en un país con tantas dificultades en términos global, con problemas de recolección de la basura, con problemas de suministro de agua, con problemas de una protocolización de enfermedades como esta, que estén bien explicitadas, nosotros obviar el tema de prevención. Y en ese orden, yo le insto a usted, señor, señora, lo siguiente. El año pasado, en el 2014, a esta fecha, según cuenta las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, que siempre nosotros decimos que en la República Dominicana las estadísticas las tomamos con pinza, puesto que no existe una notificación obligatoria de todas las enfermedades que padecen o de las más frecuentes, pero esta en particular, pues por el impacto que tiene, sobre todo en poblaciones muy vulnerables como son las enfermedades pediátricas, daba cuenta que para el mes de septiembre específicamente, se registraban unos 39 fallecimientos. Este año hablamos de unos 49, estamos hablando de 10 casos más, que en términos porcentual es significativo. Pero hablábamos de que el año pasado alrededor de unos 4.252 casos se registraban y este año, o sea, se notificaban de ya diagnósticos bien establecidos. Este año hablamos de unos 4.562 casos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un incremento importante en los números de casos y más que número de casos, en los números de muerte. Miren, hay un dato interesante y es el siguiente. Si usted no empieza a tomar medidas serias, usted como una posible víctima de esta enfermedad, que es una enfermedad que tendremos siempre, la posición de la República Dominicana en el trópico hace que el mosquito que la transmite, ese vector que lleva el enfermo, lo pica a usted y sigue entonces propagando la enfermedad. Usted tiene que tomar conciencia
salga al patio a esta hora y elimine los elementos que usted sabe que acumulan agua. Vamos a comenzar tomando conciencia, puesto que no vamos a esperar a que venga el ayuntamiento, a que venga el ministerio a fumigar, porque el problema lo tiene usted en su casa y su hijo es el que se va a enfermar y usted es el que se va a enfermar. De manera pues que es importante que nosotros tengamos en consideración que esos elementos que son los reproductores de la mosquita, usted tiene que eliminarlo. Desde un simple cascarón de huevo tirado en el techo, en el patio, una lata, una goma, cualquier recipiente que sea capaz de acumular agua. En estos días, antes de anoche, cayó una fuerte llovizna en la capital de la República Dominicana. Entonces, lo más probable es que tengamos en el techo de su casa o en el patio recipientes que acumulan agua. Entonces, lo otro es que esta enfermedad, una vez aparece, tiene algo distintivo y es que empieza con procesos febriles, empieza con fiebre, aparece unas ronchas en todo el cuerpo, el famoso rash, y ese dolor muscular retroauricular es característico. Y cuando esa enfermedad empieza, usted tiene inmediatamente que trasladarse a un centro de salud. ¿Para qué? Para que le administren soluciones, líquidos por vía venosa, puesto que en muchas ocasiones el principal problema de ella es la deshidratación. Con algo tan simple llevamos en lo que va de año 49 muertos y tenemos que Puerto Rico tiene dengue, Cuba tiene dengue, Jamaica tiene dengue, la República Dominicana tiene dengue, Guadalupe, todas las islas del Caribe, pero también en todas partes del mundo que estamos ubicados en la misma latitud tenemos dengue. ¿Y por qué la República Dominicana tiene tanta mortalidad? Precisamente porque tenemos un déficit en lo que tiene que ver con la atención al dengue. Lamentablemente, al día de hoy, y es un llamado que le hacemos a las autoridades de salud pública, al Ministerio de Salud Pública, las guías del manejo, es increíble, Eladio, amigos televidentes, que al día de hoy, las guías todavía no han sido puestas en manos del personal de salud que está distribuido en toda la geografía nacional, lo cual significa que tenemos un déficit. Hablábamos de que la semana pasada un experto de la Organización Panamericana de la Salud había sido invitado al país y eso está fenómeno y está muy bien. E incluso hemos dicho que vamos a analizar los puntos que él señalaba, pero necesitamos localmente tener esas guías que es básicamente qué se debe hacer cuando llega un paciente en edad pediátrica, en edad adulta, con estos síntomas, puesto que decíamos que cuando el paciente ha hecho ese proceso febril y desaparece, que más o menos en el tercer día, no han pasado los momentos de más vulnerabilidad, de más peligrosidad, sino todo lo contrario. Entre el cuarto y el sexto día, cuarto, quinto día, es donde aparecen ya las manifestaciones graves del dengue y debemos ir reduciendo con medidas como las que señalábamos hace un momento. Usted tiene estos síntomas, no puede quedarse en su casa, no tome aspirina. Si tiene dolor, puede utilizar acetaminofén, pero no recomendamos la automedicación. Pero de todas maneras, si le hacemos una alerta, no usar aspirina y debemos proceder al centro de salud más cercano con la sospecha de que tenemos esta enfermedad. Es increíble la cantidad de gente que en nuestra isla, Cuba tiene por lo menos 2 o 3 millones más de habitantes que la República Dominicana ha contabilizado. Y la mortalidad en Cuba, estamos hablando de que Cuba no exhibe ni 10 muertos en lo que va de año, nosotros tenemos 49. Lo que pasa, Mauri, es que recuerda que las islas que tenemos alrededor, los gobiernos que tienen son gobiernos responsables y hay una política de salud diseñada a proteger a los habitantes de esas islas. En el caso cercano y como tú bien señala, todos tenemos el dengue, tenemos este mosquito o mosquita que es la que pica, pero realmente es un problema de política, es un problema de atención a quienes habitan esos lugares. Pero República Dominicana, después de haber un ayuntamiento, un solo ayuntamiento teníamos,
vino mucha gente y se repartió Santo Domingo. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo, todos los Santo Domingo del mundo. Y al final estamos peor. Lamentablemente el balance que uno hace casi siempre son en los más vulnerables, en la gente que tiene menos educación, que tiene menos acceso a la información, pero que necesariamente para esta época yo pienso que es inaceptable que no tengamos, en una época donde el pico más alto de la presencia del dengue es precisamente en este momento, donde sabemos que pues viene la lluvia por la temporada ciclónica, el problema del manejo de los cacharros, de las basuras que hay en el techo. Señor, muévase, vaya al techo, vaya al patio, recoja esos elementos que acumulan agua y elimínelos. No espere que venga el ayuntamiento. Ese tema de la fumigación, ¿tú sabes lo que significa el impacto que tiene la fumigación en los mosquitos? Menos del 10%. Wow. No, eso no tiene sentido. El sentido es que tiene obligatoriamente que eliminar los elementos que hacen que se reproduzca, porque tú tienes acá en el patio una simple cascarón de huevo que acumuló agua y dentro de 2 días tú vas a tener ahí poblaciones de cientos de mosquitos de una simple cascarón de huevo. Entonces, usted tiene que tomar conciencia porque usted es el que se va a enfermar, su hijo es el que se va a enfermar. Hidrátese. Desde que empiecen los síntomas tiene que empezar a hidratarse, tomar suficiente líquido, que este es el gran problema y la mayoría de nosotros no nos lo explicamos, como un país que con simple solución salina, pero obviamente tiene que tener una orientación la población de que debe acudir y los centros de acopio, los centros que reciben, quiero decir, en estos casos los hospitales de atención primaria, del segundo nivel, que están en los municipios, que no tienen que ser esos grandes hospitales, porque cuando las personas vienen a llegar al Robert Rick Cabral con su niñito desde Pedernales, imagínate tú, ya han pasado 3, 4 días, este niño deshidratándose y cuando llega entonces tenemos el famoso dengue hemorrágico que simplemente es el mismo dengue. El dengue hemorrágico y el dengue que decíamos, el dengue clásico, es el mismo dengue. ¿Tú sabes cuál es la única diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el que se llama dengue hemorrágico, ese paciente no recibió ningún tratamiento desde el inicio y terminó entonces complicándose, pero es la misma enfermedad, aunque hay 4 serotipos diferentes, pero el dengue es una sola enfermedad que si comienza de manera simple, usted la ataca, se hidrata bien, maneja las posibles complicaciones que puedan surgir y no llega a esa etapa de gravedad, de sangrado y finalmente de un problema sistémico que lleva a la muerte, como el caso de los 49 casos que reporta el Ministerio de Salud Pública que hemos tenido en este año. Y la gente siempre sospecha cuando se anuncia que son 49, tiene que multiplicarlo por 3 o por 4. Pero hay una cosa importante, Amaury, el día de hoy. Escúchame, si tú dices eso, probablemente alguien diga, no, esto es por deseos de fuñir, deseo de cargar el dado. No, mira, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es lo mismo que decir la Organización Mundial de la Salud, pero a nivel regional, ¿estamos claros? Dice que la República Dominicana tiene un 45,5 de subregistro. ¿Qué significa esto? Que de esa cifra que tú has dicho, por lo menos tenemos el doble. Porque si nosotros solamente registramos casi el 50%, eso significa que en la República Dominicana hay casos, porque hay un detalle. Desde la época de Trujillo, aquí o sea, la gente... que eso no lo decimos nosotros, eso lo dice una organización mundial. La OPS señala que el 45,5% de su registro es una realidad en la República Dominicana. Por lo cual, sabemos que los datos oficiales hablan de 49 fallecimientos, pero es muy posible que estos casos sean a decir por la historia de los reportes que tenemos en la República Dominicana, datos que estén muy por debajo de la realidad. Y no debemos seguir contando muertos, lo que tenemos es que tomar las medidas pertinentes. Recuerden, después del tercer día, cuando desaparece la fiebre, no desaparecieron los peores problemas, pueden venir los peores problemas. Desde que inicia la fiebre, usted tiene que ir inmediatamente al centro de salud más cercano y decir, mire, es posible que yo tenga dengue. Dígaselo al médico, porque vemos también que aquí hay un problema hasta de conocimiento y de manejo.
¿ah? No podemos cargarle el dado solamente al ministerio, también vemos que Que ahí hay un tema de la relación médico-paciente, no, ¿verdad? y de olfatear, señores. Si tenemos el problema, si usted tiene fiebre y tiene dolor articular, dolor en los músculos, quiero decir, dolor retroauricular, piensen que usted probablemente tenga dengue. No se quede en su casa, no se automedique. Vaya al médico y diga, mire, yo creo que tengo dengue. Mira, hay un problema, el problema no, es para prevenir, alertar a la población de que hoy se anuncia, meteorología anuncia que va a haber mucho calor. Y si hay mucho calor, hay más mosquitos. Por lo tanto, y si hay mucho calor, usted debe hidratarse más de lo de costumbre y no exponerse al sol a altas temperaturas si no es necesario. Así que desde esta hora planifique cómo usted se va a vestir para salir. La ropa que usted debe ponerse. Ayer yo decía a Mauri de que cómo es posible el asunto de que el mar es azul y los marinos se visten de blanco, ¿verdad? Sí. Por el asunto del frescor Sí. que da el algodón, que dan estas ropas que realmente permiten que usted se sienta un poco hidratado. Así que en el día de hoy, atención dengue, atención población, va a haber mucho calor, vista a sus hijos de manera ligera para que realmente ellos puedan soportar el día de hoy y usted tiene que saber que tiene que estar bajo sombra, puesto que hay ese anuncio. Y las cosas se agravan, aparece también una denuncia de que siguen la tala de árboles en Constanza. Tanto la montaña que tenemos en Jarabacoa como en Constanza, hay grupos desaprensivos, y que no me digan que son haitianos, porque los haitianos no hacen eso si no lo mandan. Así que ahí hay manos nuestras que están incidiendo en que no se sacian a Mauri. Mira. O sea, hay una manera tan veloz de tener todo. ¿Y qué es lo que pasa como seres humanos? ¿Qué es lo que nos pasa? Que todo lo queremos. Mira. Por ejemplo, ahí, excúsame que te interrumpa, hablamos de que los ríos están siendo las minas estas que sacan las arenas, Las granceras. las granceras. Pero ¿y quién es que compra ese material? ¿Quién lo compra? Son estas edificaciones que tenemos. Entonces hay complicidad por todas partes. O sea, si hay unos descarados que independientemente de lo que pase con nuestros ríos, siguen sacándole material, pero hay otros que lo compran. Entonces hay un círculo que debemos nosotros romper. ¿Cuándo lo vamos a romper? Cuando tengamos que emigrar, porque ya la isla no nos va a servir a ninguno. Así que... Mira, continuando con el tema del dengue, hay una voz autorizada que es el doctor, el director del programa de infectología del hospital del hospital pediátrico. del pediátrico Robert Rick Cabral, el doctor Iglesias. El doctor Iglesias señala lo siguiente, dice, mira, para este año estaba presupuestado unos 118 millones de pesos para el programa, que tiene que ver 119,8 millones asignados para el capítulo de enfermedades que se transmiten por vectores, esto es chikungunya, dengue, malaria, en fin. Esas enfermedades que tú necesitas controlar, leptospirosis, el caso de las ratas. De las ratas, en fin. Tú necesitas tener un presupuesto que te permita ir detrás de los elementos que transmiten, de los famosos vectores. Oye lo que dice el doctor Iglesias, que de 119,8, o sea, de 120 millones asignados para ese programa, solamente se han entregado 1 millón de pesos. De 120, y estamos hablando de que el mes que estamos cursando es el mes número 9, lo que significa que lo presupuestado, lo estipulado para el programa de transmisiones transmisibles, evidentemente que tiene que ser un problema serio el que tengamos encima, porque si tú no tienes más que 1 millón de pesos, según dice el doctor Iglesias, el doctor Félix Iglesias,
que las enfermedades transmisibles se asignó 120 millones, 119,8, y solamente se han asignado 1 millón de pesos. Entonces, no hay posibilidad. Y él entonces atribuye, responsabiliza, establece la crónica de Diario Libre de hoy, en la página 8, dice que Félix Iglesias culpa a Salud Pública muertes por dengue. Y dice que no invierte lo suficiente. Entonces, creemos que el Ministerio de Salud Pública tiene que poner su mayor esfuerzo, porque el que se muere, muerto se queda, y estos niños y estas personas son grupos vulnerables, sobre todo personas que viven en las periferias, que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a información y tampoco tienen acceso a salud, fallecen por falta de conocimiento y por falta de inversión en temas tan sensibles como estos. Mauri, vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las principales enfermedades neurológicas que impactan diariamente en nuestros hospitales y cuáles son, qué se hace para que la gente no muera de manera masiva o que la gente no muera realmente cuando llega con este tipo de problemas. Cuando regresemos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.